Amigos, es un gusto estar compartiendo este primer programa de la segunda temporada de Plan TV, este programa que pensamos para los productores ganaderos familiares de nuestro país. Hoy vamos a estar charlando sobre diversos temas que conciernen a la producción ganadera. Por ser el primer programa vamos a estar compartiendo el audiovisual institucional para recordar cuál es la labor del Plan Agropecuario. Luego vamos a conversar con Carlos Molina, director del Plan Agropecuario, que se refiere a los resultados de carpetas verdes en el ejercicio 2018-2019. Finalizando, vamos a conversar con Walter Peter Rodríguez, quien es productor de Palma Sola en el departamento de Artigas, sobre la experiencia de los hoteles de ternero. El Plan Agropecuario es una institución que pretende colaborar con el desarrollo de los productores ganaderos familiares a través de actividades de extensión y capacitación. Pero para que nos quede más claro, presentamos el siguiente audiovisual. El Plan Agropecuario fue creado en 1996 como persona jurídica de derecho público no estatal, siendo dirigido por una junta integrada por representantes del Gobierno Nacional y de gremiales de productores. Somos referentes en extensión, capacitación no formal y generación de información. A través de estas acciones contribuimos con el desarrollo sostenible e innovador de la ganadería y sus productores. Partiendo de un enfoque sistémico, abordamos distintos temas vinculados a los ciclos biológicos de animales y pasturas, al manejo de los predios, así como aquellos aspectos sociales y económicos propios de su funcionamiento. Como extensionistas, trabajamos en el territorio organizados en 4 unidades regionales, mientras que en Montevideo se gestionan los programas transversales de la institución. Capacitación. Nuestra propuesta de capacitación se diseña de manera flexible, contribuyendo a la formación de capital humano para el desarrollo sostenible de la producción ganadera, acompañando los cambios e innovaciones que surgen en el sector. Realizamos esta labor mediante cursos presenciales y a distancia por Internet, con el fin que el conocimiento sea accesible para la mayor cantidad de personas posible. Extensión. Entendemos que las actividades de extensión tienen como objetivo la difusión de temas vinculados a los sistemas productivos y las desarrollamos mediante charlas, jornadas, giras y talleres, haciendo énfasis en el aprendizaje de productor a productor mediante el intercambio de experiencias. Al igual que la capacitación, muchas de estas actividades son coorganizadas con distintas instituciones públicas y privadas, teniendo en cuenta las demandas y necesidades de cada zona. Generación de información. A escala predial ejecutamos diferentes proyectos que nos permiten comprender y difundir manejos adecuados a las finalidades de cada productor, obteniendo información y haciéndola disponible mediante publicaciones y otras herramientas que colaboran con la toma de decisiones productivas. La labor que cumplimos se difunde a través de diferentes medios de comunicación tradicional, así como en el sitio web institucional, redes sociales y la revista del Plan Agropecuario que se publica desde 1973. Apostamos al desarrollo sostenible de la producción ganadera y su gente mediante la integración de conocimientos y la construcción de capacidades. Plan Agropecuario. Trabajamos para el campo y su gente. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. El mercado, el clima, la productividad de las pasturas, así como la relación entre la inflación y el valor del dólar, son algunas de las determinantes de los buenos resultados de las empresas ganaderas, según Carlos Molina. El ejercicio 18-19 se caracterizó por ser absolutamente distinto desde el punto de vista de las variables ambientales de lo que fue el 17-18. Un ejercicio 18-19 que podemos definir como favorable para la producción ganadera. Desde el punto de vista climático, primavera y verano llovedor,
Desde el punto de vista del tipo de cambio, un dólar que aumentó su valor frente al peso 13%. Desde el punto de vista de los precios de las haciendas vacunas, precios que tuvieron un incremento realmente importante, sobre todo en el segundo semestre del ejercicio, pero durante todo el ejercicio los precios fueron superiores al ejercicio anterior. También los precios de la lana fina y los precios de los ovinos siguieron esa tendencia. Entonces, un ambiente bien favorable para la producción ganadera y absolutamente distinto a lo que sucedió en el 17-18. El dólar se valorizó frente al peso, 13% en el ejercicio, guarismo superior al nivel de inflación, que fue 8% en el mismo periodo de tiempo. Eso le permite a los productores licuar costos en pesos y eso a la postre en los resultados de las empresas juega en la caída del costo de producción. Los resultados de las empresas, la primera característica a marcar es la enorme heterogeneidad, la enorme diversidad de resultados bajo el mismo ambiente. Eso también es característica de todos los ejercicios, pero de este en particular. Por ejemplo, hay empresas que lograron $4 de ingreso y hay empresas que lograron más de $200 de ingreso en el mismo ambiente y con el mismo sistema de producción. Si miramos las empresas ciclo completo del norte, básicamente empresas que están sobre suelos de basalto, estas empresas recuperan productividad, es decir, logran más productividad en kilos de carne que el año anterior, el año seco 17-18, pero no logran niveles anteriores a la sequía. Por eso es recuperación y no crecimiento. Estas empresas recuperan productividad, bajan los costos, venden mejor. Las empresas criadoras de esa misma zona, del norte, son las empresas que menos efecto tiene el ambiente favorable sobre sus resultados. Habían salido muy golpeadas del año seco, también recuperan productividad, venden mejor sus productos. Acá hay un componente importante de lana fina que lo venden mejor. Hay empresas de estas criadoras que vendieron el kilo de lana vellón de merino fino en el entorno de los $14. Eso juega mucho en el resultado. Logran reducir levemente sus costos de producción y cosechan ingreso de capital de $65, que eso es 50% más que el año anterior, que habían logrado 40. Dejemos el norte y pasemos al este. La otra zona agroecológica que viene a ser Cristalino, Cuchilla Grande o Sierras del Este y algo de colinas y planicies del este. Ciclo completo, producen más. Estas empresas sí producen más que el año seco y más que el año anterior al año seco. O sea, hay un crecimiento genuino de la productividad, venden mejor, bajan los costos de producción y generan ingreso de capital en el entorno de los 110, 115 dólares, 114 para ser más exacto, que eso es bastante más que los 64 que habían logrado en el ejercicio 17-18, casi el doble. Los criadores del este producen más. Estos criadores se destacan por sus niveles altos de marcación, 80, 84, 85% de marcación, que es realmente destacadísimo. También se destacan por tener un alto valor de vaca entorada por hectárea, 0,42, 0,43 vaca entorada por hectárea, vacas productivas, y por vender terneros pesados, terneros en el entorno de los 140, 150 kilos al destete. Eso las lleva a producir más kilos por hectárea, ajustan los costos a la baja, venden mejor el vacuno, que es su producto más importante, y cosechan $95 de ingreso de capital, que es bastante más que los 50 que habían cosechado en el 17-18. Debemos hacer una aclaración con el ingreso de capital. En este ingreso de capital, como corresponde metodológicamente, está incluido la diferencia inventario positiva de vacuno, es decir, hay más stock, hay más valor de stock vacuno al final del ejercicio, 30 de junio de 2019, que 30 de junio de 2018. Eso no está mal que suceda. El tema es que hay una anormal valorización por los precios de las haciendas al 30 de junio de 2019, que lleva un incremento de la valorización de entre el 15 y el 30%, que eso es lo anormal. Entonces nosotros hicimos un análisis de cuánto del ingreso de capital era, que acabamos de mencionar, era referido a lo que hicieron los productores y cuánto al mercado. Y ahí en términos gruesos hay entre un 15 y un 30% del ingreso de capital que ya mencionamos, que es debido al efecto marcado, incremento desmedido, anormal. No estamos en contra de ese incremento, lo que es desmedido respecto a la serie histórica, lo que es anormal respecto a los años anteriores, la gran valorización que tuvo por el precio creciente de la hacienda vacuna
al 30 de junio de 2019. Entonces hay entre un 15 y un 30% de ingreso que se debe al mercado y no a lo que los productores hicieron. Igualmente, el ingreso conseguido por estos productores, hay un alto componente que es debido a lo que ellos hicieron, por supuesto. El Plan Agropecuario lleva adelante este trabajo, este programa, en base a la confianza que los productores tienen para compartir la información con nosotros. Pero lo que debe quedar claro es que el objetivo final del Plan Agropecuario no es la generación de la información per se, sino que es la generación de la información objetiva para utilizarla en sus acciones de extensión con los productores. Acciones de extensión que tienen como objetivo final contribuir a generar más capacidades, dejar capacidades instaladas en productores y en asalariados. Y este programa que genera información objetiva es una herramienta para eso. Por ejemplo, nosotros a partir de la información objetiva y de los estudios de caso durante estos 18 ejercicios, lo que identificamos es que aquellas empresas que siempre obtienen buenos resultados, resultados estables, resultados que a pesar de los años malos o de los años buenos están en punta, estas empresas tienen algunas características destacadas, algunas características que son comunes a estas empresas que logran resultados destacados a pesar del ambiente. ¿Cuáles son esas características que destacan en estas empresas? Es un decisor que interviene, un decisor que está presente, un decisor con alta capacidad de gestión. Ahí apunta el plan, a generar capacidad de gestión para sistemas complejos, con incertidumbre, a partir de manejar inteligentemente el campo natural, base de la competitividad de los ganaderos, base de la alimentación de estos ganados que nosotros monitoreamos en estas empresas. Entonces, una gestión inteligente del campo natural, a partir de trabajar con cargas seguras, a partir de trabajar con más pasto, gestionando los procesos, interviniendo en los procesos, se logra a partir de eso armar una empresa sólida, robusta, adaptada, flexible. ¿Adaptada a qué? No podemos olvidarnos que el 17-18 fue muy malo, el 18-19 fue muy bueno desde el punto de vista del ambiente. Adaptada a eso, a ambientes malos, a ambientes buenos, a ambientes que hacía 4 ejercicios que estas empresas venían cayendo en sus resultados. Igualmente hay empresas, a pesar de ese escenario, con resultados destacados. Entonces, seguimos en este camino de generar capacidades en los productores, incrementar sus capacidades a partir, por ejemplo, de este programa de monitoreo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. A comienzo de los 2000 y como consecuencia del déficit forrajero, el Plan Agropecuario comenzó a implementar en diferentes zonas del país la hotelería de terneros. Una de las experiencias nos la cuenta Peter Rodríguez, quien es un productor de la zona de Baltasar Brum en el departamento de Artigas. La hotelería de terneros para mí fue una experiencia nueva totalmente. Cuando me la vinieron a proponer a la Sociedad Fomento, estaba el técnico Esteban Monte. ¿Cuál éramos? Éramos y somos y seguiremos siendo muy amigos. Excelente persona. Entonces me propusieron de la Sociedad Fomento para estar a cargo del hotel. Y bueno, fue que era plena crisis de comida, ¿no? La ternerada, no sabíamos qué iba a pasar. Si no venía otra seca, nosotros estábamos con el cuco de la seca del 88-89. Y este fue en el 2000 por ahí. Que cuando empezaron a entrar los terneros empezó a llover a lo loco. Se nos bandeó para el otro lado. Pero bueno, fue una cosa para mí, como te digo, nueva
pero a su vez a mí me sirvió muchísimo como experiencia, porque yo nunca pensé que podíamos, en aquel entonces todavía estábamos lejos de hablar de suplementar. En el Uruguay, ¿quiénes suplementaban? Los tamberos. Eran los únicos que sabían de suplementación y de esas cosas, eran los tamberos. Y acá acceso a los tamberos no teníamos. Entonces, acá estábamos totalmente desinformados de cómo y cómo hacer. El cómo era la cosa. El miedo que siempre te da al iniciar y proponerte una cosa nueva. Que te digan de golpe y porrazo, vamos a sacarle todos los terneros a las vacas, porque si no van a corear todas las vacas. Sin embargo, se hizo, se probó, se cometieron errores, pero hubo un aprendizaje tan importante que después de eso hizo que aprendiéramos a racionar y nos animáramos a racionar. Y resulta que nosotros suplementábamos los animales con mayores necesidades. Las vacas. Queríamos salvar las vacas porque decíamos que estábamos salvando la máquina mexicana. Y ahí nos dimos cuenta en la hotelería que el futuro estaba en los terneros, no en la máquina. Aparte, era el que come menos, el que con mucho menos dinero vos lo salvás o lo mantenés mejor. Por eso digo que fue una cosa muy, muy, muy importante, la hotelería de terneros. Llegaban los terneros, se los bajaba ahí y se los caravaneaba. Entonces estaban identificados de los dueños. Venían con un proceso de sanidad. 15 días antes de llegar los terneros tenían que estar con la sanidad básica. Y de ahí separábamos por tipo de ternero. De 70 a 90, de 90 a 110 y de 110 a 130. Y no más de 130. Se eran trabajados en forma pareja, ¿no? Separados a corral, ¿no? Y ahí empezaron algunos problemitas de acidosis. La ración la traíamos de Calsal. Se empezaba con una ración del 18% o 22% de proteínas y después los otros de un poquito menos y así, de acuerdo a los requerimientos por los pesos, ¿no? Estaba abierto a las personas que quisieran de acá, de la zona, y se les cobraba por ternero. Y cuando los terneros estaban prontos, se vendían 50 y 50. Ahí el productor, ese que estaba mirando de lejos, allí se animó a hacer eso. Se animó a jugarse. Por eso yo digo que fue muy importante el primer impulso. Yo lo miro, por ejemplo, a los hijos. Javier, por ejemplo, ¿está dónde? Está suplementando los de primera cría, para que la madre pueda llegar al segundo entore en condiciones de ser entorada. Esa vaca vieja que va quedando última en el celo, esa la destetan muchas veces. Pero entonces agarra un buen periodo para sacándole el ternero, chico o relativamente chico, con 60 kilos, y que ese no tenés problema tan grande. Y empezaron a aparecer los suplementos más baratos. Se empezó a utilizar el arroz, cosa que en aquel entonces eran contados los productores que se animaban a suplementar con arroz. Fue un proceso de cambio que se dio en estos tiempos. Pero sigue siendo valedero. Y sigue siendo valedero, yo creo, convencido de que no es para todos los animales. Es para determinadas categorías. Lo mismo en los corderos, ¿no? Porque también se animaron a racionar corderos también.
Peso pesado también, para no perderlos. A veces está la vena no da todavía, bueno, le dan una ayudita. Yo creo que de todas las formas sirvió. Son esos golpes que puede que no sea un impacto, pero la tecnología sirvió para ayudar a hacer a estabilizarte, diría yo. Sobre todo el productor chico, que es el chico y mediano, que es a mí es el que más me interesa, es el más débil de la cadena. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Amigos, ha sido un gusto haber compartido este primer programa del segundo ciclo de Plan TV. Los esperamos los lunes, miércoles y viernes de 13 a 13:30 horas en A+B, el canal de todo un país.